Hoy día quiero compartir con ustedes, siguiendo el mensaje de la mañana que nos abrió, nos descortinó, hablando primero que nosotros tenemos el fuego dentro de nosotros y ese fuego no puede apagarse. Vimos varios versículos de que no debemos apagar nuestro espíritu. Eso nos abrió una puerta para que podamos continuar en esta línea en la conferencia. En esta segunda mensaje, a mí, yo tengo la responsabilidad de ministrar. Quiero contarles a ustedes por qué voy a hablar esto que les voy a compartir hoy día. En el alimento diario pasado, en las conferencias regionales, después en la conferencia de febrero, en septiembre, nosotros vimos sobre el corazón de la Biblia, ¿sí? Vimos los libros de Gálatas, Efesios, Colosenses y después Filipenses. Y después vimos Filemón. Esos libros del corazón de la Biblia nos ayudaron bastante, principalmente a mí. Yo confieso que fui muy ayudado. Y los hermanos que ministraron esas palabras siempre volvían aplicando esas palabras del corazón de la Biblia a nuestra vida en la iglesia. Nuestra vida en la iglesia no puede continuar tibia, sin receptividad, y al revés, necesitamos tener una vida en la iglesia llena de entusiasmo. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Entonces necesitamos restaurar nuestro entusiasmo en las reuniones, mismo en las reuniones pequeñas, pero nuestro fuego necesita estar prendido. Necesitamos servir al Señor con toda la excelencia. Él merece. Dios merece. Dios es digno de nuestra excelencia en el servicio. Las otras cosas tal vez podemos dejar al lado, mas servir a Él es en el primer lugar. No es solo de cualquier manera, pero con amor, con dedicación, con corazón. Después también, en la vida de la iglesia, necesitamos abrir la vida de la iglesia para incluir nuevos hermanos que quieren servir. Tenemos servicios para todos. Amén. Nadie puede sentirse sin trabajo en la vida de la iglesia. Esa es la maravillosa vida de la iglesia. Pero ellos también nos alertaron que nuestra vida en la iglesia necesita tener algo que pueda expresar Dios en nuestro vivir. Ellos nos alertaron que nosotros necesitamos liberar nuestro perdón, por ejemplo. Los hermanos nos ofenden y nosotros guardamos un rencor por tantos años y no tratamos el problema. Llega un punto que ni le miramos a la cara al hermano. En Gálatas, capítulo 5, Pablo habla que nosotros mordemos a los hermanos. Vea en qué situación llegó la vida de la iglesia en este nivel.
Por eso los hermanos dijeron que necesitamos arreglar nuestra casa. Para arreglar nuestra casa, un ítem que fue muy importante para mí está en Filipenses, cuando capítulo 1, versículo 5, sobre los tiernos afectos de misericordia. Esa palabra se repite en el capítulo 2, versículo 2, los tiernos afectos de misericordia. Esos afectos de misericordia vienen de las entrañas, las entrañables afectos de misericordia de Jesucristo. O sea que el Señor Jesús, en su región de entrañas, está lleno de afecto, de amor, de misericordia. Misericordia que nosotros no tenemos para los hermanos. Pero Él, en su humanidad, Él tiene esa misericordia. En Él tenemos el perdón. Él tiene encorajamiento. Entonces esa humanidad de Jesús empezó a aparecer de una manera bastante bella. Me llamó la atención. La humanidad de Jesús aumenta nuestras virtudes humanas. Pedro una vez preguntó: Señor, yo le perdoné a los hermanos a 7 veces. Está bien, en nuestro nivel, nuestro padrón humano, perdonar a un hermano 7 veces está excelente, está perfecto. Pero no es el mismo padrón de la humanidad de Jesús. El Señor dijo: no, Pedro, son 7 veces 70. Ve el padrón del Señor. Eso debe ocurrir, debe pasar en nuestro vivir de la iglesia. El Señor Jesús murió en la cruz por nosotros. Amén. Él derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. También de su lado salió agua para darnos la vida. Aleluya. Todo por su crucificación. Pero yo percibí que la crucificación es apenas el final de un proceso que viene de hacia atrás. Entonces, hermanos, ese proceso, desde el día que el Señor Jesús vino a la tierra, Él empezó ese proceso hasta llegar a su crucificación. Señor Jesús. Nosotros vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Aquí podemos ver el modelo de Cristo. Amén. Un modelo es siempre para que podamos seguir. Y Cristo nos dejó un modelo. Vamos a ver ese modelo. Capítulo 2 de Efesios, versículos 5 a 11. Tener en nosotros el mismo sentimiento que también estuvo en Cristo Jesús. Después, Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Puxa, ele era Deus, mas não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a sí mismo se vació para asumir la forma de siervo, tornándose en semejanza de hombres. Él se tornó hombre. Deixou o status de Deus para se tornar homem. Él dejó a Dios para tornarse hombre, y en ese proceso Él tuvo que esvaciarse. El propio Dios tuvo que pasar por el proceso
de vaciarse. Él se tornó en semejanza de hombre y reconocido en figura humana. Asimismo, se humilló. Como hombre, Él se humilló. Como Dios, Él se vació. ¿Qué te parece? Señor Jesús, asimismo se humilló, tornándose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a quién? A Dios Padre. Señor Jesús, imagina nuestro Dios que antes que Jesús baje a la tierra, Dios era inaccesible a la tierra, en una esfera que no se puede atingir. O sea que antes, para que busques a Dios, era imposible, podías desistir. Pero Señor Jesús, nuestro Dios, que no era restringido por el tiempo, por el espacio, pero en ese momento, en ese camino, cuando se hizo hombre, Él entró adentro del tiempo. Para Él un gran sufrimiento. Y todavía, porque Él no saltó etapas, Él tuvo que, como nosotros, nacer de una mujer, fue concebido de una mujer, María, y se quedó dentro de María, dentro de su barriga, de esa mujer, por 9 meses. No estoy hablando de tú o yo. Ni percibíamos eso cuando estábamos ahí. Pero Dios, Él se quedó dentro de María por 9 meses. Dios que hacía todo, poderoso, hacía todo lo que quería, pero por nosotros, para darnos un camino de salvación, Él se vació. Señor Jesús, como hombre nació y un hombre perfecto, ¿sí? Y Él tuvo que vivir restringido, como nosotros seres humanos, limitados. No tenía libertad. Ese nuestro Dios, ese es nuestro Señor Jesús, porque quería vivir como hombre. Entonces, para nosotros hoy día, el vivir humano del Señor es muy, muy importante. Al nacer, Él ya cargar la cruz, ya empezó a cargar la cruz. Al nacer, ya vivía una vida crucificada. Al nacer, ya vivía una vida de negar la vida del alma. Y eso fue constante en todo su vivir humano. Señor Jesús. Entonces, ese Señor Jesús era hombre. De la parte de Dios, Dios había creado a Adán, que era el primer hombre. Pero ese primer hombre, en el primer teste, fue derrotado. En la primera prueba ya no pasó. ¿Cuál era la prueba? Dios crió a Adán y Eva y los puso en el jardín de Edén. Ustedes saben de la historia. Y apareció la serpiente, que es la corporificación de Satanás, y empezaron a conversar con Eva. Con Eva primero y después con Adán. Al final, entonces, Adán escuchó a las palabras de la serpiente y comió el fruto del conocimiento del bien y del mal. Y Dios había dado el libre albedrío. Él tenía todos los árboles del jardín para comer,
Uno había el árbol de la vida, pero también había el otro árbol del conocimiento del bien y del mal. Y él tenía que escoger. Si yo fuera Dios, yo sacaría el árbol del conocimiento del bien y del mal del jardín y era más fácil. Pero Dios no. Dios quiso dar al hombre el libre arbitrio. Dios quiso que el hombre tuviera una escoja. El árbol del conocimiento del bien o del mal o entonces el árbol de la vida. Y si él escogiera el árbol de la vida, él había acertado, había escogido a Dios, la fuente de la vida. Pero si escogiera el árbol del conocimiento del bien y del mal, al fin ese árbol lleva a la muerte. Entonces, en el primer momento, el hombre tenía la libertad de escoger. Y cuando nosotros leemos esos capítulos de Génesis, nosotros queremos que Adán escoja el árbol de la vida. Mas, infelizmente, qué tristeza, Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, eso fue el comienzo de todo lo que pasó. Y Dios expulsó el hombre del jardín. Entonces, ese primer hombre creado por Dios fracasó totalmente. Entonces, Dios, Él mismo, envía a su Hijo para que sea hombre. Y ese hombre, Dios quiere ver cómo se va a salir. Ese Jesús. Y Dios también en la igualdad de las condiciones dio libre arbitrio a ese hombre. Y Jesús también podía escoger Dios o otra cosa. Pero nuestro Señor, aleluya, Él es firme. Él es firme, correcto, y en cumplir la voluntad del Padre. Lo que hacía en la tierra era todo por el Padre. Sus palabras no eran suyas, pero era del Padre. La enseñanza no era de él, eran del Padre. Todas las cosas que hacía eran por la voluntad del Padre. Ustedes se acuerdan que él, cuando estaba en la tierra, ¿cuántas veces él iba? Estaba en el medio de la multitud y de repente salía. ¿Dónde se fue? Se fue al monte a orar. Él como hombre, él dependía de Dios. Ese era su vivir. ¡Qué maravilla! Él podía. No quiero. Es una responsabilidad muy grande. Muchos de nosotros, a veces, en ciertos momentos de nuestra vida en la iglesia, tantas veces quisimos desistir. Ya, estoy cansado. ¿No dices eso? El Señor no desistió. Él sabía que tenía una carga pesada, la responsabilidad de vencer. Y que Dios contaba con él. Y que esa humanidad tenía que ganar. Amén. Él no podía fracasar porque ya había un fracasado atrás. Y él no podía. Dios, ¿será que iba a mandar un tercero? No. Dios mandó su propio Hijo. Señor Jesús, tú puedes ver que en toda su vida, su vivir humano, cómo Él hablaba con los discípulos, cómo Él curaba a las personas, su compasión que tenía con las personas. Él miraba a las personas y se compadecía. Y como Dios,
Él no tenía como eso. homem, ele experimentou Pero como hombre, compaixão. Él experimentó Ele se compadeceu daquela la multidão. compasión, se compadeció de la multitud, comparó a a la multitud como ovejas sin pastor. Quantas vezes que ele fez ¿Cuántas veces hizo en la tierra curando as pessoas, curando a las e você personas? via Y tú vías claramente virtudes las humanas virtudes saindo. humanas saliendo de su cuerpo. Oh, Senhor Jesus. Señor Jesús, Senhor Jesus. Señor Jesús. Não foi fácil. E vocês No se fue, lembram no fue fácil. Y ustedes se que recuerdan uma vez ele levou os que discípulos una vez Él llevó a los para orar discípulos com ele? para orar con Él. Não, Al final estava perto da crucificação. ya estaba cerca de la O Senhor crucificación. Jesus, ele se angustiou. Él se angustió. Puxa vida. Nosso Señor Jesús. se angustiou. ¿Te imaginas? Nuestro Señor ¿Quién se se angustia? angustió. Deus, ¿Quién se angustia? ¿A Dios? Senhor Jesus. Vamos ver Vamos a ver em en Mateus 27. Mateo 27. Mateus 27. Mateos 27, perdón, Mateus 26, Mateos 26, a partir do a versículo. partir del versículo 36. Em seguida foi Jesus Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Aliás, eu estou adiantando muito. Allí yo me estoy adelantando mucho, ¿sí? Vamos a descubrir, ya estoy mostrando el fin de la carrera de él. Aquele primeiro homem, Cuando Adán, aquel primer hombre, fue tentado, él fracasó. Y Jesús también fue tentado, igual ao primeiro. igual que el primer hombre. Você se lembra? ¿Recuerdan? Ele ter orado Después 40 que él hubo orado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Depois dessa oração, Y después de esa oración, Satanás entonces lo llevó hacia el desierto. para quê? ¿Para qué? Ser tentado. Para ser tentado. Vamos a ver cómo fue su O tentación. primeiro homem Porque el primer caiu na hombre primeira. cayó en la primera, Não aguentou. no aguantó. Agora vamos ver Ahora esse vamos a segundo ver homem. este segundo hombre. Ele estava com Él estaba con hambre, 40 40 anos, perdão. 40 días sin comer. Aí Satanás Ahí Satanás muito bem sabe muy bien pegar o nosso ponto fraco. agarrarnos de nuestro punto O débil. problema de todo gordo é El problema de todo gordo es la comida, ¿no? Muy frágil. então, Entonces, ali sabe qual a primeira ¿sabe tentação? cuál es la primera tentación que Satanás le hizo a nuestro Señor Jesús? Justamente comigo. Sobre justamente la comida. Él le dijo así, voy a resumir, ¿eh? Mira, Muitas pedras. aquí hay muchas piedras, ¿eh? Yo sé que tú estás con hambre, ¿eh? Pero tú puedes, tú eres hijo de Dios. Transforma estas piedras en pan. Puxa vida, hein? É bastante. Es bastante, Isso. Puxa, eu sou filho. es bastante lejos con eso, ¿eh? Yo soy hijo de Dios. Yo puedo transformar tranquilamente en pan y satisfacer mi hambre. Mas Jesus naquele Pero momento, Jesús en aquel momento, él no era Dios, era hombre. E ele respondeu Y él respondió essa pergunta de esa Satanás, pregunta de Satanás muy sabio. falou assim, Él dijo así, "Nem só de no pão solo de pan vive o... vivirá el, Fala mais alto. Nem só de pão vive no o... solo de pan vivirá el hombre. Satanás perguntava Satanás se é filho de Deus. Le decía, tú eres hijo de Dios. Esa era la cuestión. Ver aonde, até Ver onde vai hasta dónde va essa humanidade. esa humanidad de Jesús. Satanás falava, Satanás le dijo, tú eres hijo de Dios. Jesús le decía, yo soy hombre. não, nem só de No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. E a segunda vez, La segunda vez, ele levou o Senhor Jesus él llevó al Señor Jesús al pináculo, a lo alto del templo,
y le dijo así: si tú te tiras de aquí, porque la Escritura dice, si tú haces eso, Dios mandará ángeles que te ampararán y te sustentarán para que no caigas en el suelo. Perdón. Y el Señor le respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Siempre respondiendo como hombre. Y la tercera vez, Él llevó al Señor a lo alto del monte y desde allí tú puedes ver todos los reinos de la tierra. Qué gloriosa aquella visión. Y Satanás, muy inteligente, le dijo: mira, todo esto aquí es mío, ¿ok? Todos los reinos de aquí son míos. Pero yo te los puedo dar a ti si tú quieres. Solo que tú tienes que postrarte delante de mí y adorarme. Ahí yo te doy todos estos reinos para ti. Y ahora, ¿qué es lo que tú harías? Y el Señor dijo: ¿qué dijo? Me olvidé. ¿Cómo es? Solo a Dios adorarás. Entonces el propio Jesús tenía un Dios. Él era hombre. Él venció como hombre. Pregunto, ¿cómo hombre? Él no corría riesgo de él pecar. ¿No corría el riesgo de errar? ¿Sí o no? Como hombre, sí. Pero nuestro Señor Jesús, Él venció sin pecado. Él, después de Hebreos, vamos a ver unos versículos y dice, Él fue tentado en todas las cosas. O sea, Él fue tentado en todas las áreas que tú puedes imaginar que el hombre pueda sufrir. Él venció. Señor Jesús. Pero no por su propia fuerza. Él como hombre dependía de Dios. ¿Cómo es importante que nosotros veamos que dónde está Jesús? Fue a orar allí. Esas oraciones son fundamentales para que el hombre venza. Amén. Si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Yo soy. Pero te quiero mostrar que soy hijo de Dios y voy a descender para acabar con tu raza. Podría haber sido así, ¿no? Pero él no. Él dijo, no, ahora soy hombre. Él venció. Señor Jesús. Entonces aquí en el jardín de Getsemaní, Él dijo, versículo 37, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Cuál es el arma para no entrar en tentación? Señor Jesús, Dios nos dio un consejo como hombre, velad y orad. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso tengan siempre, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Invoque en cualquier momento, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Él te libra de las tentaciones. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Siempre la voluntad de Dios está en primer lugar.
Así también, hermanos, en nuestra vida. La voluntad de Dios debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oh Señor Jesús. Entonces esa fue la noche antes de su crucificación en Getsemaní. Nosotros vimos la angustia del Señor, ¿no? Porque ese proceso en su vivir humano va a culminar en la crucificación, y él estaba con miedo de no poder cumplir eso. Por eso él estaba muy angustiado, porque no es fácil, ¿no? Ese proceso todo. Entonces, hermanos, la crucificación no fue solo para lavarnos de nuestros pecados o redimirnos, sino, además de eso, su vivir humano tenía que ser aprobado por Dios. Amén. Oh Señor Jesús. Para que leamos esta historia es muy fácil. Ahí el Señor Jesús fue a la cruz. La carga de responsabilidad de la economía de Dios estaba sobre sus hombros. Dependía de Él si la economía de Dios iba a avanzar o no. Amén. Y Él fue. Y allí en la cruz, tú sabes, como ya les dije, si eres hijo de hombre, desciende de ahí. Si es hijo de Dios, perdón, si eres hijo de Dios. Entonces Satanás, los suyos, siempre dicen que él es hijo de Dios, ¿no? Hasta van ahí molestando: si eres hijo de Dios entonces. Pero hermanos, en esa hora Él quiere probar que el hombre también puede hacer la voluntad de Dios. Tú estás a veces un poco triste de no poder hacer la voluntad de Dios. Pero no te preocupes, hay uno que venció. Como hombre, Señor Jesús. Ahí Él fue a la cruz, tú sabes toda la historia. Pero en las 3 primeras horas, la Biblia dice que Él fue juzgado por los hombres. Porque los hombres lo molestaban, se burlaban, se reían. Decían: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y tal. Todo, le pusieron una corona de espinos en la cabeza. Y vieron que él estaba con sed y mojaron una esponja con vinagre, se lo pasaron por los labios, toda la cosa allí. Pero en las segundas 3 horas, él estaba siendo juzgado por Dios. ¿Por qué? Porque hubo tinieblas en toda la tierra. Dios juzgando. Dios en ese momento veía a su Hijo como pecador. Todos los pecados del mundo, de todos nosotros, estaban sobre Él. Y Él, antes de eso, Él clamó una frase: Elí, Elí, lema sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es increíble. Dios no puede convivir con el pecado, porque Él es santo. Y en aquel momento, aquel que no conoció el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Amén. Nosotros estábamos allí. Entonces no se preocupe, hay uno que murió por ti. Entonces el Señor Jesús dice: el mayor dolor que el Señor Jesús sintió no fue de aquellos clavos colocados en sus manos
clavos en sus pies, las espinas, la corona de espinas, ensangrentada toda su cabeza. Eso fue solo dolor físico. El peor dolor es cuando Dios Padre lo abandona. Oh Señor Jesús, hermanos, no pierda la presencia de Dios por nada. Es el peor dolor que existe. Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Entonces, una vez, voy a contar esta historia. Una vez, en Éxodo 33, Moisés quería que la presencia del Señor fuese con él. Si la presencia del Señor, él dijo en el valle, ¿no? Él le dijo una cosa a Dios: Dios, muéstrame tu gloria. Wow, Moisés era muy osado. Muéstrame tu gloria. Dios le dijo a Moisés: tú no sabes lo que estás pidiendo. Ahí, hermanos, Dios le dijo: está bien, yo te mostraré la gloria. Entonces te voy a colocar en una peña, en una roca grande. Y en esa peña hay una ofrenda, una senda. Te voy a colocar en esta senda. Cuando tú pases, yo colocaré mi mano, tapando mi rostro. Y tú, cuando yo pases, tú verás mis espaldas y no mi rostro. Señor Jesús, maravilloso eso. Mas hoy nosotros tenemos a Cristo. Cristo es resplandor de la gloria de Dios. Él es la expresión exacta de su ser. Hoy, por medio de Cristo, podemos contemplar la gloria de Dios. Nadie llegó a esa aproximación. Nadie vio tampoco la gloria de Dios. ¿Por qué? Imagina, si cualquier materia se acerca al sol, el calor del sol, a mucha distancia lo quemaría, consumiría todo, desintegraría. Entonces la gloria de Dios es lo mismo. Nadie vio la gloria de Dios, pero el Señor Jesús, amén, Él es el resplandor de su gloria. Y Él permitió que hoy podamos ir a la presencia de Dios y contemplar la gloria de Dios. Y esa gloria para nosotros no es de una vez, es poco a poco. Porque si Él mostrara de una vez, no vamos a soportar. En 2 Corintios 3:18 dice que el rostro, todos nosotros, el rostro desvendado, contemplando y reflejando la gloria de Dios. Eso. Es mejor confirmar en la Biblia, 3:18. Todos nosotros con el... Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. En otra versión, mejor dice, estamos siendo transformados. Amén. De gloria en gloria. No es la gloria de una vez, es de gloria en gloria. Hoy un poquito, mañana otro poquito de gloria y pasado mañana un poquito más de gloria hasta llegar a la gloria total, a su propia imagen, como por el Espíritu del Señor. En Colosenses hay un versículo muy interesante, que después de ver eso, yo di gracias al Señor, porque entendí. Colosenses 1:11 dice así: fortalecidos con
Colosenses 1:11. ¿Lo encontraron? 1:11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme. ¿Qué poder es ese? Conforme a la potencia de su gloria. Esa gloria tiene poder. Según la potencia, la fuerza es el nivel de la radiación de su gloria. ¿Está bien? Entonces, ¿entiendes? Según la fuerza, la potencia de su gloria. Él de repente dice, para toda paciencia y longanimidad. Señor, yo no entendí. Habla de la gloria, de la fuerza de la gloria, del poder, y de repente habla toda la paciencia y longanimidad. Ahí entendí que la gloria del Señor es poco a poco. Hay que tener paciencia. Vamos a tener paciencia todos los días, no dejar de contemplar la gloria del Señor. Amén. Y longanimidad. Señor Jesús, aún con mucha alegría. Señor Jesús. Entonces, realmente, esa es nuestra experiencia. No sé qué número hasta podría pedir para que los hermanos canten el himno que dice así. Señor, tu bello ser me ganó. 274. Creo que hasta lo podríamos cantar después de la palabra, ¿eh? Él dice así. Señor, al contemplar tu gloria, mi amor propio se fue. Amén. ¿Tú tienes problemas con algún hermano? ¿Tú tienes dificultades? Va y contempla la gloria. Cuando tú contemplas la gloria del Señor y la belleza del Señor, todas las cosas se pierden. Mi amor propio se va. Yo tengo dificultades de amar a los hermanos. Señor, por el amor de Dios, me ayuda. Ayúdame. Yo no puedo amar a uno, amar al otro y amar al otro al mismo tiempo. Ve y contempla la gloria del Señor. Si tú contemplas la gloria del Señor, tu amor propio se va. Ahí tú sales de ahí con alegría y amando a todos. Amén. Tenga esa experiencia. Es demasiado buena. Es una experiencia muy buena. Oh, Señor Jesús. Entonces, aún en eso, estaba en esa humanidad Jesús. Y cuando Él pasó por la cruz y murió, ay, hermano, te quiero contar una gran historia, una gran novedad para ti. Al tercer día, Él resucitó. Él resucitó. Oh. ¿Qué es lo que significa resucitar para ti? ¿Eh? Hebreos. Amén. Hebreos 1, versículo 5. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. ¿Cuándo Dios dijo eso? Dios declaró que este hombre, Jesús, fue aprobado. La humanidad de él fue aprobada y sellado. Aleluya. Dios aprobó su humanidad. Amén. Y el Señor dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Pero ustedes pueden confundir, pero él era hijo. Él es hijo de Dios. No, aquí es hijo como hombre, el primogénito. Él era unigénito, el único hijo de Dios. Ahora como hombre, él es hijo primogénito. Él es nuestro hermano mayor. Amén. Y en el capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 10, dice así: porque convenía a aquel. Perdonen, hermanos, estoy yendo muy rápido. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Mira, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Señor Jesús pasó por sufrimientos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es lo que Él está haciendo hoy? Él está conduciendo muchos hijos de Dios a la gloria. Somos nosotros, muchos humanos, un montón de humanos. Amén. Entonces Él venció. Su humanidad está en la gloria. Solo recordándoles en Hechos 7, cuando estaban apedreando a Esteban. ¿Qué es lo que Esteban vio allí en el cielo, en el trono de Dios? Vio un cielo abierto. Y a Dios y al Cordero. Y allí él vio al Hijo del Hombre. Había un Hijo del Hombre en el trono de Dios. ¿No están contentos? ¡Aleluya! Entonces yo quería rápidamente terminar ya. Aún no, ¿eh? Hay tiempo aún. Entonces, hermanos, para mostrarles a ustedes que Dios finalmente aprobó el vivir humano de Jesús. Si Él aprobó el vivir humano de Jesús, tú también estás aprobado. Solo que necesitas pasar por un periodo en la vida de iglesia. Porque es posible su aprobación. Amén. El Señor Jesús abrió un camino. ¿Correcto? Entonces, mira, la diferencia entre Él y nosotros es que Él tiene la vida de Dios totalmente crecida. ¿Correcto? Entonces, mira, en el pensamiento de Dios, si un ser humano tiene crecimiento de vida maduro, ese es aprobado. Él puede cumplir el propósito de Dios. Amén. Entonces, hermanos, tu hermana, tu hermano, no se preocupen. Yo estoy medio desanimado, medio abatido en la vida de iglesia. Es muy pesado. Deja esos pensamientos para afuera. Tú puedes, sí. Si Él venció, tú estás junto. Amén. Solo no puedes apartarte del vivir de la iglesia. El vivir de la iglesia es muy un vivir humano de Jesús. Es ese vivir de la humanidad del Señor que queremos aplicar en la vida de iglesia. Lleno de compasión, lleno de perdón, lleno de amor, lleno de tolerancia, etcétera, bondad, todo eso. Es mucho más que eso. Cierto. Vamos a vivir una vida de iglesia maravillosa, llena de gloria. Hay lugar para todos. Amén. Señor Jesús. Entonces, esa parte del vivir de Jesús
el vivir humano de Jesús, que culminó con su crucificación, es extremadamente importante. Amén. Entonces, hermanos, el propósito de Dios es que la economía de Dios, que es que Dios se dispense a los hombres. Pero ¿cómo Dios se va a dispensar a los hombres? Dios vive en luz inaccesible, inalcanzable. Dios es invisible. ¿Cómo alcanza el hombre aquí en la tierra? Entonces podemos ir a Deuteronomio capítulo 7. Perdón, capítulo 8, sobre la tierra de Canaán. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra. Esa buena tierra hoy es Cristo. Para aquel que no sabe, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Versículo 8. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Aquí en el versículo 7 tenemos, te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas. Los arroyos son aguas superficiales que nosotros podemos alcanzar. Pero ¿de dónde vienen esas aguas? De fuentes. ¿Y de dónde vienen las fuentes? De manantiales profundos. Entonces, primeramente, el agua brota de manantiales profundos. ¿Tú consigues ver un manantial profundo? ¿Ah? Tú no consigues ver. Entonces tú precisas que esa agua venga a la superficie y se forma una fuente. Yo pregunto, ¿el agua que está en la fuente es la misma del manantial profundo o es diferente? Es la misma agua, por el amor de Dios. Es nuestro Dios triuno. Amén. Entonces mira, el Señor Jesús, Él es la fuente. Dios es el manantial profundo. Pero el Señor, el Hijo, Él es la fuente. Él llegó. Señor Jesús, nosotros podemos tomar esa agua del Dios triuno. Qué rico, con este calor, tú tomas un agua helada que sale de esa fuente. Pero el Señor Jesús, Él es la fuente. Pero Él estaba limitado en el tiempo y espacio. Solo quien vivía en su época y quien vivía en aquel lugar donde Él estaba, tenía acceso a esa fuente. Y nosotros que somos del siglo XXI, no tenemos chance ninguna de ir y tomar esa agua que es el Dios triuno. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Aleluya. Esa agua transbordó. Se volvió un arroyo. Muchos arroyos. Y allí, esos arroyos alcanzan la humanidad. Hoy tú tienes ese arroyo, ¿tienes o no tienes? Está muy débil, Aquí tal vez, pero por aquí nadie cree que tú tienes un arroyo. Entonces voy a tener que contar la historia por ustedes, infelizmente. Vamos a Génesis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. En el jardín de Edén. ¿Ok? Aquí el versículo 10 dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en 4 brazos.
salía de Edén un río y se dividía en 4 brazos. ¿Cuál es la función de esos 4 brazos? El primero se llama Pisón. Es la que rodea la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Aleluya. Aquí nosotros tenemos oro. El oro es la naturaleza divina. Bedelio es la obra de redención de Cristo. Y ónice es la obra transformadora del Espíritu. Amén. Entonces el Pisón es un río normal. Pero a partir del versículo 12, el otro brazo, aquí dice, el segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. La tierra de Cus es la región de Etiopía. En Etiopía, en Jeremías, si no me equivoco, dice, ¿quién es que puede cambiar el color de un etíope? Significa que representa, ¿no?, al oscuro. Entonces representa el cambio, el mundo del pecado. No estoy en contra de nadie, disculpen. Gihón. El nombre del tercer río es Tigris. Es un río fuerte. Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria, que es donde hay el mundo de la idolatría. Perdón. Segundo rodea la tierra de Cus, que representa Egipto, que es el mundo de la sobrevivencia. Amén. Si tú estás muy metido en sobrevivir, Dios tiene un río para ti. Él quiere alcanzarte a ti y no quiere perderte. Él quiere rescatarte de esta situación. Y el tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Este sí es el mundo del pecado. Y para quien está en el mundo del pecado, no se preocupe, hay un río. ¡Hay un río que va hasta allí! A donde fulano de tal está. Pecador. Cree que no tiene condición de recuperarse. Pero el río, Hiddekel, lleno de fuerza, va allí y rescata a ese hombre del pecado. Y el cuarto río es el Éufrates, un río manso. Y el Éufrates es allí cerca de Ur de los Caldeos, que antes era Babilonia. Allí es lleno de religión. Entonces hay muchos que están presos en las religiones, ¿correcto? También para ellos hay un río. Solo que ese río es manso. Entonces, para que nosotros prediquemos el Evangelio del Reino a las personas que son hijos de Dios, necesitas hablar mansamente. No pelees con el no. Amén. Entonces, todo eso, esos 4 brazos, convergen otra vez para un solo río. Entonces, aquí en Génesis 2:10 dice, salía de Edén un río. Entonces vamos a ver a dónde él va a parar. Vamos allá al fin de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a decir juntos el versículo. Entonces, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, aquel río allí del Edén, el único río, se dividía en 4 brazos por causa de la necesidad del hombre. Amén. Y rescata a los hombres de diferentes mundos y lleva al hombre de nuevo, de vuelta al mismo río. ¿Estás feliz o no? Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río
de agua de vida. Entonces, hermanos, hoy como arroyos, tú estás todo disponible para ti. Está accesible para ti. Es solo que tú te acerques y tomes esa agua. ¡Ah, qué rico! Es el Espíritu. El Espíritu que da vida. El último Adán se volvió espíritu vivificante. Tome de esa agua. Ahí, ¿es solo para ti? No. Tú, el Evangelio, dice que dentro de ti hay una fuente que arroja. Tú tienes una fuente que arroja. ¿No crees? Te voy a mostrar en Juan 7, 37. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Quien cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fluirán ríos de agua viva. No necesitas esperar para la Nueva Jerusalén, no. Hoy, a tu alrededor, existe mucha gente sedienta que quiere tomar esa agua de vida. Y tú eres el protagonista. Tú eres aquel que lleva ese río. Amén. Para eso, tú tienes que estar con fuego. No solo la llama piloto. Debe ser fuego. Fuego mismo. Para quemar a los otros. Suple de agua viva. ¿Cuántas personas pasando sed? Sacia. Señor Jesús clamó el último día de la fiesta. Imagina, la fiesta de los judíos es de días. Ellos están allá, están comiendo y bebiendo. Llegan en el último día y nadie aguanta más. Los tipos todos caídos en el suelo. ¿Será que ellos están satisfechos después de días de fiesta? Comiendo y bebiendo. El Señor vio aquella situación, ¿no? ¿Cuánta gente está allí comiendo y bebiendo y no se satisface nunca? Y después esa semana repite y es siempre la misma cosa. Porque hay sed interior. Entonces tú debes hacer el papel del Señor Jesús. Levanta. ¿No es? ¿Cómo es? Se levantó Jesús y exclamó, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese habla del progreso del Evangelio. Tengo esta agua para que todos tomen. Es traer para la vida de la iglesia. Amén. Para terminar su perfeccionamiento. Crecer en vida. Y ganar más de la humanidad de Cristo. Oh Señor Jesús. Ahora el Señor Jesús. Vamos a leer algunos versículos. Amén. Vamos a leer primero en Hebreos, capítulo 2, 17 y 18. Mira solo la intención y su humanidad elevada para ayudarnos. Hebreos 2, 17 y 18 dice, pues en cuanto Él mismo padeció, ¿Él sufrió o no? Él sufrió, ¿no? Siendo tentado, Él también fue tentado. Es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 4:15.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es este versículo que quería decirles a ustedes. Él fue tentado en todas las cosas. Crea por la fe que tú vas a recibir eso. Nuestra semejanza, pero sin pecado. Capítulo 5, versículo 2. Para que se muestre. Él es capaz de condolerse de los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Es humano o no es? Es muy humano. Hebreos 5:5. Amén. Señor Jesús. 5:5. Embora sendo filho, 5:5, né? Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese es un paso. El segundo paso es, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aleluya. Él es el Hijo de Dios. ¿No es? Ese hombre que venció, el primogénito. A partir de allí también Él fue nombrado sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Él no fue nombrado sumo sacerdote según el orden de Aarón, porque Aarón es humano, es del hombre. La orden de él es para siempre, porque ese rey Melquisedec no tiene inicio de días ni fin de existencia, por tanto es eterno. Aleluya. Amén. Y versículo 7 también. Siempre Él y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Señor Jesús, tú no imaginas cuánto que Él sufrió el vivir humano. Si Él declarase, yo soy Dios, listo, se olvidaría de todo sufrimiento. Pero no, Él quería sufrir en el lugar del hombre. Señor Jesús, en los días de su carne, habiendo ofrecido un fuerte clamor y lágrimas. En Lucas 22 dice que mientras él oraba en Getsemaní, sus gotas de sudor se volvieron gotas de sangre. ¿Tú ya pensaste, alguien aquí, sudar sangre? Eso aconteció con el Señor Jesús. Imagina el dolor que él estaba sintiendo. Todo eso yo lo digo para impresionarlos a ustedes, para que ustedes amen más al Señor, por lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Amén. Capítulo 5, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él fue obediente, obediente hasta la muerte. Entonces, hermanos, la llave del éxito para nosotros hoy también es la obediencia. Amén. Señor Jesús. Entonces Él aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿Está bien o no?
Amén. Creo que es suficiente, ¿no? Jesús es el Señor. Amén.